Quiero saludar a esta hora a Antonio de la Cruz, es presidente de Interamerican Trends, analista político, siempre un invitado y un gusto tenerlo en casa, en NTN 24. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Jason. Siempre es un placer estar aquí en esta casa, correcto. Empiezan unos minutos de mucha incertidumbre, de mucha esperanza, todo puede pasar. Hemos recordado como periodistas esos momentos de tensión antes de que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Claramente Venezuela no iba a una elección tan importante hace mucho tiempo. Desde su punto de vista como venezolano y por la información que ha recibido a través de su organización, ¿qué nos puede contar? ¿Qué podemos estar viviendo en las próximas horas? Este era el escenario que habíamos visto que podía suceder, que es que Maduro se atrinchere, que Maduro decida que el Consejo Nacional Electoral dé unos resultados a favor de él. Habíamos sostenido que el día iba a transcurrir normal, lo acabamos de ver, con algunos tropiezos, pero muy normal, pero que esta era la hora crítica, que aquí sí podía generarse una situación de tensión, porque iba a depender de Maduro conjuntamente con el Plan República si respetaban la voluntad del pueblo venezolano. Todos los resultados que en el día se han conocido marcan una gran diferencia entre la intención, los votos, porque ya no son intención, los votos colocados en las urnas a favor de Mundo González Urrutia versus el de Maduro. ¿Qué han hecho? Han puesto resistencia en términos de entregar las actas a los testigos y miembros de mesa de la plataforma unitaria. Porque, por supuesto, si no tenemos todas las actas en la parte de la plataforma unitaria, no puede demostrar un megafraude, a pesar de que estén los votos de boca de urna. Entonces, esa es una de las situaciones que se están presentando en este momento, ¿verdad? Que no quieren entregar las actas. Y por eso se ha planteado insistentemente que se queden en los centros de votación, porque eso es uno de los factores críticos para poder demostrar el megafraude que está planteándose hoy Miraflores. Miraflores quiere mostrar que ganaron y los observadores amigos de ellos le están dando esa narrativa. Le dicen, estamos ganando, vamos a ganar por 600.000 votos, en unos escenarios rápidos de número, 45 Maduro, 40, 42 en Mundo, 10, 15 el resto de los candidatos funcionales. Y eso lo que permite es tener la narrativa, es que como la oposición no estuvo unida, ¿verdad?, gana Maduro, como lo hicieron en otras ocasiones. Entonces, están en este momento en esa discusión, porque lo otro que sucede es que las Fuerzas Armadas saben que no puede meterse en este momento, porque se va a generar tensión. Aquí la plataforma unitaria debe empezar a mostrar músculo. ¿En qué sentido? Empezar a mostrar las actas que tiene, la información que tiene, los resultados que tiene, porque el régimen está montando su narrativa, su escenario, en la que ya están colocando, me dicen algunas informaciones que he recibido, la tarima frente a Miraflores, que es cuando ellos ganan y se presentan allí. Entonces yo creo que lo que Maduro ha hecho es básicamente un golpe de Estado, porque no se puede llamar megafraude, esto es un golpe de Estado, donde lo que está buscando es básicamente que los tres gobiernos de América Latina, Brasil, Colombia y México, salgan con una declaración respetando estos resultados, dándole que podía tener una acogida, para poder montar todo el escenario, porque Maduro entonces va a llamar a una reconciliación y a un diálogo. Y esa es justamente una posición que podrá buscar, pero ya hay otra posición de la comunidad internacional. Permítame mostrarle, Antonio, este comunicado que ha sido liderado por Argentina, pero incluye a Costa Rica, Ecuador, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y dice lo siguiente: seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos. La comunidad internacional no es boba, la comunidad internacional sabe lo que puede estar pasando en este momento en Venezuela. Y si no arropan a Maduro, entonces podríamos decir que se está atrincherando al poder por sí solo. Cierto, ¿qué ocurre? Si este escenario que estamos hablando, ¿verdad?, en la que los factores determinantes para que no suceda es comunidad internacional, una presión de la comunidad, actas y diferencia de voto. Por fraude es muy difícil. La comunidad internacional tiene que empezar a actuar con sus canales para pedirle a Maduro, sobre todo Brasil, porque Celso Amorín, que está hoy en Caracas, puede ejercer ese rol de los datos que ellos manejan por parte de su gobierno. Colombia, por supuesto, también tiene un rol que jugar en términos de decir nosotros manejamos, no confiar solamente en los datos del régimen, ¿verdad? México es más difícil porque, bueno, hay una transición, está, ¿verdad?, en presidencial, no sé. Y Estados Unidos debe coordinar conjuntamente con Brasil y con Colombia y los otros países, Francia, Inglaterra, Canadá, para manifestar esto que tú estás señalando, que nosotros estamos viendo, porque Maduro quiere que le den una amnistía aquí si él cumple con un proceso en donde respete los resultados electorales. Muy bien, un escenario el que veíamos en la rueda de prensa de María Corina Machado y Edmundo. Dicen no podemos dar cifras, pero se ven optimistas, se ven sonrientes, dicen que fue arrolladora la participación. El otro, el de Jorge Rodríguez y Diosdado, con caras muy serias y una sonrisa un poco cínica, diciendo ya saben dónde nos vemos. Se señala la gorra Jorge Rodríguez, como si estuviera haciendo una señal de un punto. Nos dice Antonio de la Cruz que ya están armando tarima frente al Palacio de Miraflores y no sabemos todavía qué pueda pasar. A esta hora hay un reporte de la Fuerza Armada Venezolana. Vamos a escuchar en directo en este momento al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Venezolanas que está hablando a esta hora. Plan República. Vivimos pues una jornada perfectamente en paz. Pudiésemos decir que incidencias menores, minúsculas, nombrarlas aquí no tendría ningún sentido. Son gajes del oficio de una operación República que fue de nivel nacional. A nivel nacional, hasta los más recónditos lugares del territorio nacional está una mesa de votación, está un centro de votación, están unos electores, están unos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están miembros de mesa, testigos, etc. O sea, el amplio despliegue, el amplio alcance de toda esta operación logística electoral ha sido transcurrida en perfecto orden, en perfecta paz. Valoramos eso, lo valoramos infinitamente, porque estoy seguro que el pueblo de Venezuela, si por algo salió a votar, entre tantas cosas que puede tener alguien en su mente y en su corazón, ha sido por ese consenso nacional, que es la construcción diaria, permanente de la paz como valor. La paz ha sido eso, pues, realmente la intención del pueblo de Venezuela cuando se ha volcado a sufragar en el día de hoy. Ha votado por la paz y ha votado también por otro consenso nacional. Son dos consensos nacionales fundamentales, que es haber hecho ejercicio de su voto para condenar las sanciones criminales del imperialismo norteamericano y sus aliados sobre la República Bolivariana de Venezuela, que tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela. Podemos decir hoy ya
antes incluso de conocer los resultados de la soberanía popular que va a ser transmitido por el Consejo Nacional Electoral, antes de eso podemos decir ya que el pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza y contundencia para rechazar y para exigir el cese de las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. Y hay que recordar pues que, si bien es cierto, hemos confluido hoy en una voluntad férrea, ¿sí?, de organizaciones políticas, de candidatos, de actores políticos. Hemos confluido y hemos abandonado, he visto con satisfacción, nosotros aquí desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos visto con satisfacción cómo se ha abandonado la vía insurreccional apátrida y cómo entonces el pueblo de Venezuela se prepara para abrirle los brazos a una nueva etapa, Nosotros le agradecemos a Dios que esta vía insurreccional por la cual se volcó buena parte de unas facciones políticas de la oposición política venezolana y que tanto daño le hicieron al pueblo, desconociendo las instituciones, desconociendo al presidente de la República, colocando un funesto interinato apoyado por el imperialismo y por potencias aliadas al imperialismo norteamericano. Sencillamente basta de eso. Y celebramos que todas esas fuerzas abandonaran esa vía, abandonaran la vía de la insurrección y de la violencia y nos plegáramos todos a la armonía, a la democracia y a la paz. Eso es fundamentalmente lo que nosotros vemos hoy después de observar cada minuto del tiempo transcurrido a partir de la apertura de los centros de votación hasta este momento. Reflexiones, pues, porque sencillamente, por otra parte, vemos la actitud física, actitud cívica del pueblo de Venezuela. Pudiésemos decir, sin temor a equivocarnos, que de los últimos comicios, de los últimos años, nunca habíamos observado tanta paz, tanto civismo por parte del pueblo de Venezuela, y eso hay que valorarlo, Yo pido desde el corazón de la Fuerza Armada y del pueblo de Venezuela un aplauso para ellos, para esa fuerza indómita que se volcó hoy sobre los centros de votación y ha expresado en paz su voluntad de porvenir, de futuro y de todo pues lo que venga para la prosperidad de la República Bolivariana de Venezuela. También decir que el Plan República, la Operación República, que continúa su marcha, continúa su ejecución. Estamos en plena fase electoral y ya dentro de pocas horas vamos a entrar en una fase postelectoral para replegar todos los medios tecnológicos y no tecnológicos, las actas, todo lo que hay que replegar de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a estar observando permanentemente toda la situación en todo el territorio nacional. Lo vamos a estar observando, lo vamos a estar midiendo. Y quiero decirles a todo el pueblo de Venezuela que no es una opción para nosotros. No nos estamos debatiendo entre una opción si es paz o no es paz, o es violencia. Si es paz o es violencia, no. Tenemos la certeza que le vamos a garantizar al pueblo de Venezuela la paz por la cual salió hoy a votar. Ese valor lo vamos a hacer valer. Constitución en mano, ley en mano, respeto de los derechos humanos, pero vamos a hacer valer ese valor por la cual todo el pueblo de Venezuela se ha expresado en la noche, en el día de hoy. Yo quisiera darle la palabra al ministro, almirante en jefe, Remigio Ceballos, vicepresidente de Seguridad y Paz, para que nos comunique pues todo lo que se observó desde el ministerio
y desde los órganos de seguridad del Estado estaban en perfecta orden, bajo orden expresa del Comando Estratégico. 8 de la noche, 45 minutos en Caracas. Hablaba el general en jefe Vladimir Padrino López, es el ministro de Defensa de Venezuela, entregando un balance de la operación República de Elecciones Presidenciales 2024, haciendo resaltar, Ruth, amigos televidentes, la paz y el civismo con el que los venezolanos acudieron hoy a las urnas para elegir un nuevo presidente, y ha destacado que nunca en la historia habían observado tanta paz en un proceso electoral, salvando, ha dicho, algunos incidentes que se presentaron que dijo no vale la pena mencionar. Seguimos con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, además es analista político. Este discurso de Padrino López es el que cabe a esta hora cuando todavía, señor de la Cruz, no se han entregado resultados, pero se está montando tarima frente al Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno en Caracas, y cuando la oposición, en voz de María Corina Machado y del propio candidato Edmundo González Urrutia, han pedido hace algunas horas atrás a los testigos que se queden en los centros de votación porque la jornada fue de alguna manera positiva. ¿Cuál es su análisis? Sí, el general Padrino López lo que está es preparando el terreno para la narrativa de la victoria de Nicolás Maduro. ¿En qué sentido? En los elementos que resalta, dice, un ambiente de armonía, no ha habido dificultades, todo está transcurrió como debe ser. Al fin, esa parte de las fuerzas democráticas entendieron que hay que ir por la vía democrática, que es lo que debe haber sido, que esa es una que fue anteriormente, lo puso no lo dijo directamente, pero interpretándolo, fue golpista, pidió sanciones. Entonces él recoge el guante y le dice, ahora ustedes creen en estos procesos de decisión a través del voto y nosotros le damos la bienvenida. Sin embargo, ganó Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Es mostrar que esa paciencia de ese pueblo venezolano, que ha sido paciente y ha estado durante 25 años, y ahora en la última etapa, estos 2 últimos años, en rebelión, en rebeldía, mostrando que quiere un cambio en paz, democráticamente. Si se da una situación de que reclame el triunfo que le han robado por un golpe de estados, digan que vuelve otra vez la violencia inducida por esos factores que en el pasado creían en esa ruta de surrección. Entonces yo creo que esto es parte, esto está ya en un montaje de un golpe de Estado, porque van a desconocer la soberanía popular. En eso es lo que se está tratando. Cuando ponen en escena tarima frente a Miraflores para que él dé sus palabras, recojan un poco de gente, los monten ahí, viene el CNE, dice, por supuesto, antes de ir a la tarima, Nicolás Maduro, los resultados. Entonces, y la oposición o la fuerza democrática no, lo que ha pedido es que se mantengan en los centros, pero cantado ya el resultado, la gente empieza a abandonar los centros. Y por eso también han usado en algunos centros los colectivos. Y es allí, porque al no tener todas las actas, pueden manufacturar el megafraude. O sea, tiene 2 intenciones. Tiene la intención de que al dar el primer boletín, el CNE, la gente que está en los centros dice, ok, ya cantaron, nos robaron la elección, va a haber una frustración, ¿verdad? Entonces se retira, quedan los espacios para que ellos puedan manipular las máquinas, ¿verdad? Porque se hace a través de la maquinita. Han metido miedo para que la gente también se vaya con los colectivos, que es un audio que está corriendo en las redes de Diosdado Cabello, que le pide. Y entonces, en ese momento, la decisión le queda a Edmundo González Urrutia. ¿Qué va a decir? Si va a cantar el megafraude, si el pueblo sale a la calle a reclamar su triunfo, ¿qué va a hacer María Corina Machado? Porque aquí hay un gran compromiso. María Corina Machado dijo hasta el final. Entonces, hay un juego ahorita muy macabro por parte del régimen, donde está induciendo la violencia en el pueblo venezolano, donde quiere sostenerse en el poder sin tener la soberanía popular.
Y eso es importante. Hay que leer, Antonio, esta declaración exacta de Padrino López. Dice: podemos decir hoy ya, antes de conocer los resultados, que el pueblo de Venezuela se ha levantado con fuerza para rechazar y exigir el cese de las sanciones. Es decir, sale el director del CNE esta mañana hablando como un funcionario más del régimen, y ahora el ministro de Defensa dice que sin conocer los resultados ya sabe que el pueblo se pronunció en contra de las sanciones. Porque ahí hay un mensaje para la administración Biden en la que definitivamente, dependiendo, recordemos que al no haber cumplido con todo lo que exigía el acuerdo de Barbados y el de Qatar, ellos volvieron a colocar sanciones. ¿Se acuerdan? En abril ellos restituyeron la licencia 40 y 4. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que está mandando un mensaje a los Estados Unidos: no nos vuelvan a colocar sanciones, porque lo dijo, ¿verdad?, el Departamento de Estado, el subsecretario, ¿verdad?, Nicholson, de que si no había un proceso que fuera y demostrara que respetaban los resultados, iban a poner nuevamente las sanciones. Entonces, él lo que está aquí es básicamente mandando un mensaje a los Estados Unidos, a la Casa Blanca, para que se diga de que el pueblo está votando por una vía democrática y por lo tanto deben cesar tanto las sanciones como darle amnistía a Maduro. Y tenemos dos reacciones internacionales muy importantes en este momento, Antonio. Quiero que miremos la primera, es del expresidente de Colombia, Iván Duque. Dice: no hay duda, ganó la resistencia democrática y el pueblo se pronunció con su voz estruendosa. Maduro está presionando para que en pocos minutos el CNE lo declare ganador sin exponer las actas de su brutal derrota. Tienen preparada una invitación al diálogo, entre comillas, y la reconciliación mientras despojan al pueblo de su voluntad y buscan que los gobiernos de Colombia, Brasil y México sean los primeros en reconocer semejante atrocidad. Dice el expresidente Duque: es vital que Vladimir Padrino y las Fuerzas Armadas de Venezuela no se opongan a la voluntad popular que otorgó la victoria a la resistencia democrática. Además, la comunidad internacional debe exigir que se respete la voz de la ciudadanía. Venezuela debe hacer valer su voz y concretar la decisión de poner fin a la dictadura. Y una reacción más que llega a Estados Unidos también, la del senador republicano Marco Rubio, profundo conocedor de la política latinoamericana. Dice: todo el mundo sabe que la participación masiva de los votantes, como la que se vio hoy en Venezuela, resultaría en una gran derrota por parte de Maduro. La única forma en que gana es si intentan llevar a cabo un fraude masivo. Lo dice Marco Rubio. Volviendo sobre lo que dijo Iván Duque, y lo habíamos conversado aquí, Antonio, la posibilidad de que México, Brasil y Colombia respalden un triunfo de Nicolás Maduro. ¿Eso realmente puede llegar a ser posible? Ellos, el régimen de Maduro, la información que manejo es que están conversando con Celso Amorín y con Zapatero, que sería el vaso comunicante con México, seguramente también con el embajador de Colombia en Venezuela, en Caracas, de que ellos ganaron estas elecciones y que ellos van a abrir un proceso de diálogo, de reconciliación, que ellos son la garantía de la estabilidad del país. Entonces, y que están ganando por 600.000 votos la elección. Entonces, claro, si la plataforma unitaria no muestra, como dije anteriormente, su músculo de todo lo que tiene y todo lo que sabe, y reta y enfrenta este golpe de Estado o este megafraude, como lo ha hecho hasta ahora de manera pacífica, van a consumarlo seguramente Maduro y su entorno. Ellos van buscando y por lo tanto necesitan, porque no les vale solamente reconocimiento de los amigos de él, autoritarios como el de Nicaragua, el de Cuba, el de Rusia, el de Irán. Él necesita en América Latina estos tres países, porque si no lo apoyan, quedaría muy aislado y la situación para Maduro va a ser de corto tiempo. Podrás decir hoy que ganó, pero eso es un pueblo que salió y que cree en el cambio y se siente con la fortaleza, la autoridad de conseguirlo. Entonces vas a tener un pueblo. Por eso que van a plantear el diálogo, porque la única manera de poder conseguir que ese pueblo no reclame es engañando nuevamente que va a haber algo que no es cierto. Pero aquí
el gran compromiso, el gran reto hoy, y Dios ilumine a María Corina, es para María Corina Machado. No tanto el mundo es el vocero y el que va a salir si reconoce o no los resultados. Pero el gran reto es para María Corina Machado. Porque sabe, el régimen la tiene en la mira. Si ella llama y convoca a reclamar el resultado, el régimen no le va a temblar la mano en ponerla presa. Porque va a decir que está llamando a un acto que no es de acuerdo a lo que ha sucedido durante el día. Entonces, y porque la agenda de golpe y de subversión se lo pegan a María Corina cuando el ministro Padrino López estaba conversando. Es básicamente estaba apuntando. Claro, está Leopoldo López, están todos, pero la líder hoy, a quien estaba apuntando él, era María Corina Machado. Vamos con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, analista. Ahondando un poco en esta expresión que usted dijo hace un momento, este juego macabro de parte del régimen, no nos quedemos solo en el análisis, como usted bien lo ha citado, quizás están ya preparándose para un escenario de un golpe de Estado, oponiéndose a lo que ha sido la voluntad popular. ¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso que se repite en cada elección en Venezuela? Muchos venezolanos han perdido la esperanza, otros la mantienen. Hay unos resultados que quizás no concuerden con los del CNE que va a presentar o que estamos a la espera de esos resultados oficiales. ¿Qué puede pasar, Antonio? ¿Cómo se puede revertir esto? Se puede revertir con el pueblo en la calle, reclamando su triunfo, definitivamente, porque este es un reclamo a nivel nacional. Esto no va a ser solamente Caracas. Es un reclamo, pero aquí hay que asumir los distintos factores de la fuerza democrática, el compromiso con ese pueblo. ¿En qué sentido? En asumir que hay una protesta activa y pacífica en el Zulia, en Carabobo, cuando digo el Zulia, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz. Ese pueblo que ha acompañado a María Corina a lo largo de esta campaña electoral, donde se pueda manifestar y que la comunidad internacional, porque tiene que ser en combinación. En este momento, el rol de la comunidad internacional es fundamental, porque con el apoyo de la comunidad internacional, hablando Estados Unidos con Brasil y con Colombia, de que no se puede aceptar este golpe de Estado y que van a incrementar las sanciones, ¿verdad? Inmediatamente, hasta ahora, Lula da Silva ha venido jugando un rol muy importante. Entonces, él tiene a su ex canciller, a su asesor en Caracas y transmitir esa fortaleza de que no es el momento, porque están sometiendo a un pueblo a tensiones que puede llevar a la violencia que no está siendo provocado por el pueblo, está siendo provocado por Maduro. Entonces, hay que ponerle la prueba de la carga del lado del régimen y a la vez se necesitan por lo menos la gran mayoría las acta. Y ahí la ciudadanía activa sí tiene, por eso el mensaje, pero no puede ser solamente estar en los centros electorales, porque hay que mantenerse así haya un boletín por parte del CNE diciendo que Maduro ganó esta elección. No se pueden abandonar los centros electorales porque es la forma como ellos maquillan el fraude, porque lo abandonan, entonces aprovechan de construirlo en ese momento en ausencia de los miembros MS. Entonces yo creo que hay tres grandes elementos: comunidad internacional, determinación de los líderes dirigentes de la fuerza democrática en sostenerse y no creer en cuentos, ¿verdad?, en cantos de sirenas de que va a llamar a una reconciliación y a un gabinete, a lo mejor hasta proponer un gabinete de reconciliación nacional, ¿verdad? Y también no abandonar los centros bajo ninguna condición, porque sin eso va a ser muy difícil sostener que el pueblo tuvo hoy una determinación para que cambiaran el destino de Venezuela de una manera pacífica, ha sido realmente honorable en ese sentido, y que Maduro y su entorno se roben el futuro y los sueños de este país. ¿Por qué?
porque va a venir, si esto se produce en Venezuela, si se llegase a dar este escenario, la migración venezolana no la van a poder parar, porque hay una esperanza en este momento de poder seguir en Venezuela y van a salir millones de venezolanos a la vuelta de un año. El estimado es de aproximadamente 2 a 3 millones. Si ya hay un éxodo de 8 millones de venezolanos, vamos a ver ya casi la mitad de la población, si estimamos que tiene un 31 millones de habitantes o de venezolanos, ¿verdad? Porque no están en Venezuela, son venezolanos. Vamos a ver alrededor de unos 12 millones de venezolanos a la vuelta de un año, año y medio, caminando hacia la frontera sur y algunos en el continente suramericano. Antonio, 12 millones de ciudadanos fuera de su país es otro país fuera de esas fronteras. 12 millones. Totalmente. Ese es el efecto de que hoy Maduro da un golpe de Estado en Venezuela. No es Maduro lo que ofreció en su campaña. ¿Qué ofreció Maduro? Represión, porque ponía preso donde cerraba negocios, donde comía los equipos de María Corina y María Corina. Ofreció cortar carretera. O sea, Maduro en la oferta electoral, si uno la ve en concreto, no hay un proyecto futuro. Todo era, pero él tiene ya 13 años de gobierno, 12 años de gobierno. Y no ha logrado resolver las necesidades del venezolano, más bien la ha empeorado, porque lo que ha habido es una revolución. Ahí se ha robado todo esa cúpula, ¿verdad?, que hoy maneja Venezuela. Cuando recordemos nada más, 23 mil millones de dólares de PDVSA, ¿verdad? Tarek, el Aizamí. Entonces, cuando tú ves esas dimensiones, tú dices, aquí no hay ningún interés, ningún futuro para ese pueblo venezolano. Entonces, ¿qué dice el pueblo? El primo mío, el hermano mío, la mamá mía está viviendo, ahorita es mucho la frontera sur, hacia Estados Unidos, y les manda, y ellos aquí pueden más o menos ir resolviendo su día a día, y le mandan remesas a Venezuela. Entonces, a la final, al no tener un futuro, van a decidir trasladarse a donde lo puedan tener, y definitivamente no es en Venezuela, es fuera de Venezuela. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, gracias por este tiempo, un análisis completo de lo que está pasando. Es además un escenario real, hay mucho optimismo, mucha expectativa, mucho entusiasmo, pero lo que estamos viendo es un patrón que hemos visto en otras elecciones, donde se repite otra vez el régimen madurista preparando el terreno para dar un resultado que muy seguramente lo va a favorecer y no va a corresponder con la realidad de las urnas. Y estamos en contacto, Antonio, porque es posible que mañana en Club de Prensa tengamos que seguir analizando lo que está pasando esta noche. Gracias. Muchas gracias, un gran placer estar contigo y con la audiencia y con NTN 24. Vamos a una